Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por la Escuela Latipyme y la Fundación Unipymes. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es el manejo del estrés laboral en compañía de Milena González, psicóloga, especialista en salud ocupacional con conocimientos y experiencia en la gestión del riesgo psicosocial, evaluación, análisis, diagnóstico e intervención de los factores de riesgo. Milena también se desempeña como asesora y consultora para entidades públicas y privadas en la gestión de riesgo psicosocial, certificada y acreditada por PDA International en la interpretación de análisis de perfil comportamental. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de procesos de formación y capacitación de manera presencial y virtual. Sean todos bienvenidos. Milena, bienvenida. Tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar aceptar esta invitación, por acompañarnos. Efectivamente, vamos a hablar de un tema muy importante, o por lo menos un tema que hoy por hoy a todos nos interesa, ya sea porque lo hemos experimentado o porque conocemos personas cercanas que experimentan este tipo de estrés. ¿Qué quiero contarles inicialmente? Recuerden, hoy vamos a hablar del estrés laboral, pero quiero que entendamos que en efecto la manifestación es igual independiente de la fuente. O sea, que la fuente de estrés sea en el ámbito laboral o sea extralaboral, vemos que los síntomas son similares. Hoy vamos a ver cuál es la definición del estrés laboral y vamos a encontrar que es muy similar pues a la definición del estrés convencional. Queremos que analicemos en esta sesión cuál es ese concepto, por qué y desde cuándo estamos hablando en Colombia de estrés laboral, qué es, cómo se manifiesta, cómo se controla, cómo se valora. Entonces, no sé, Paola, si van a tener la posibilidad de hacernos preguntas, de enviarte las preguntas por el chat y las podemos ir respondiendo a lo largo de la sesión. Perfecto, vale. Bueno, entonces, el objetivo, dijimos, vamos a analizar este concepto con mucho más detalle. ¿Qué es importante que todos ustedes sepan? Uno, que está reglamentado, estrictamente reglamentado en Colombia, el tema del control del estrés laboral. Lo dice tanto el Ministerio del Trabajo, también lo soportan Ministerio de Salud con la ley 1616 de salud mental del año 2013. Entonces, digamos que todas estas normas se unen con un solo propósito: prevenir las enfermedades que se derivan del estrés laboral. ¿De dónde surge, digamos, como esta necesidad de hablar del estrés laboral, de identificarlo, controlarlo? Surge de los diagnósticos, ¿no? Surge cuando un trabajador va a consulta a su EPS y empiezan a indagar y todo el proceso de exámenes, diagnóstico, y cuando estos diagnósticos empiezan a apuntar que esos síntomas que la persona está experimentando o esa patología que este trabajador o esta persona desarrolla tienen muchísimo que ver con su ámbito laboral. De ahí empiezan los diagnósticos de interés psicosocial. Antes del año 2014 se decían, no se describían cuáles eran estos diagnósticos, se decía que eran de interés psicosocial todos aquellos en los que se demostrara la causalidad, o sea, que la causa tenía que ver con el entorno laboral. A partir del año 2014, nosotros ya tenemos un decreto o la actualización de la tabla de enfermedades, y ahí ya podemos ver con mayor detalle y específicamente cuáles son las enfermedades o las patologías que se derivan del estrés laboral. También vamos a hablar qué es estrés, cuál es el cuestionario que se aplica y que se debe aplicar en las organizaciones hoy, el que está vigente, para que preventivamente podamos, como organización, identificar cuál es el nivel de estrés de nuestra población trabajadora. También el Ministerio de Trabajo generó, diseñó unos protocolos de intervención tanto en faceta preventiva como en faceta ya en actuación, ya cuando tenemos a una persona con un diagnóstico, y estos protocolos nos dicen cómo actuamos.
antes y después de un diagnóstico. Lo ideal es que siempre trabajemos en prevención, ¿no? O sea, que nuestra misión sea, yo siempre digo a nuestras empresas, la premisa debe ser contratar personas sanas y que cuando se vayan, cuando a lo largo del tiempo, un año, 2 años, lo que dure su experiencia laboral con nosotros, que se vayan sin sanos, como los contratamos, o sea, los contraté sanos mentalmente y que se me vayan sanos mentalmente. No tendría por qué ser distinto a que una persona entre a trabajar sana y cuando se vaya a la organización se vaya enferma, con una depresión, trastorno de pánico, ansiedad y tantos temas a nivel gastrointestinal, infarto de miocardio, derivados del estrés laboral. Eso no tiene sentido y tiene una fórmula y una forma de prevenirlo. Entonces, la ley 1616 de salud mental del año 2013 básicamente le dice a las organizaciones que deben incluir, deben monitorear y deben realizar o deben cuidar la salud mental del trabajador en el ámbito laboral. ¿Esto quién lo dice? El Ministerio de Salud a través de esta ley, ¿cierto? Pero también la resolución 2646 del año 2008, o sea, antes de esta, indicaba que todas las empresas deben monitorear los factores de riesgo psicosocial en el ámbito intralaboral, extralaboral y el nivel de estrés, que ese es el cuestionario que actualmente utilizamos. Pero entonces, ¿qué quiero decirles? Que la normatividad es amplia. Y si nos vamos a la minucia, al detalle, qué artículos específicamente, qué normatividad lo menciona, pues nos vamos a encontrar con muchas. Aquí solo traje 2 o 3 que son relevantes. El decreto 1447 del año 2014 reconoció, esa es la palabra, reconoció las enfermedades y las describió en el anexo 4 de este decreto. Y reconoció, estas son las enfermedades que se originan o que se derivan del estrés laboral. ¿Qué quiere decir eso? Primero, pues que el estrés no es una patología, el solito estrés no es una enfermedad, el estrés, ya vamos a verlo en la siguiente diapositiva, pero el estrés para que sea una patología, pues debe ir acompañado de un apellido, es el estrés agudo, el estrés postraumático, ¿cierto? Pero el estrés por sí mismo, cuando yo digo tengo estrés, lo que estoy teniendo es un episodio de estrés que se me está manifestando a través de algunos síntomas. Esa manifestación en alta frecuencia y alta intensidad, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 8 de la mañana, 10, 12, la frecuencia y la intensidad con que una persona experimente estos síntomas es lo que la lleva a desencadenar alguna de las patologías descritas en este decreto. Entonces vamos a encontrar que tenemos más de 26 patologías que se derivan del estrés laboral, pero que estas patologías, a diferencia de un accidente laboral, que es un suceso repentino, que nadie lo tenía previsto, que no se veía venir, que no se, que, digamos, o por lo menos que no se fue acumulando, a diferencia de la enfermedad, que es progresiva, que es en el tiempo, el accidente es un suceso repentino, la enfermedad es algo que se viene acumulando. ¿Cómo se acumulan puntos para desarrollar una enfermedad de interés psicosocial en el ámbito laboral derivada del estrés? Con la frecuencia y la intensidad. No manejo la situación y hoy tengo un episodio de estrés, mañana también, pasado también. Entonces, esa frecuencia, esa intensidad es lo que me desencadena la patología. No me desencadena la patología el evento por sí mismo. Hoy me estresé porque tuve una discusión con un compañero de trabajo. Eso solito no me va a generar un estrés postraumático, excepto que tengamos una agresión o como tenemos en muchas organizaciones, eventos, robos, asaltos, atracos, pero es puntual, ¿cierto? Pero un estrés cotidiano de malestar, de la relación, de no me habló bien, de no me dijo, no me dio la instrucción, del estilo de liderazgo, eso tiene que ser acumularse en el tiempo para que eso desencadene una patología. Eso es lo importante del tema del estrés, que aunque hoy genera tanto pánico, miren que si vemos desde la perspectiva de cómo se genera una enfermedad derivada del estrés, esa, en la mayoría de los casos la podemos prevenir, porque no se desencadena en un solo episodio, se desencadena en la acumulación. Y si a ese episodio intralaboral le sumamos episodios de la vida extralaboral, pues muchísimo más
complejo, porque entonces no solo estoy acumulando situaciones dentro del trabajo, sino que estoy acumulando situaciones fuera del trabajo, ¿cierto? Y si a eso le agregamos un estilo de personalidad muy particular, una baja capacidad para afrontar las situaciones adversas que se me presentan, una baja tolerancia a la frustración y unas competencias o habilidades blandas que ayudan a prevenir el estrés. Y si yo no tengo esas competencias desarrolladas o esas habilidades adquiridas, pues eso va a hacer que mi nivel de estrés o mis síntomas de estrés aparezcan con más frecuencia que en aquella persona que sabe manejar algunas situaciones de una manera distinta, que gestiona sus emociones, no que las bloquea, eso es tema de otra sesión, pero no que bloquea la emoción, que la gestiona, que la escucha, que la entiende, que sabe que algo no está bien y toma alguna acción. Entonces, ¿qué es el estrés laboral? El estrés laboral es una respuesta emocional y física. Ojo, porque aquí voy a hacer una claridad. Emocional y física que ocurre cuando las demandas del trabajo superan la capacidad del individuo. Es similar en la vida extralaboral. Es una respuesta emocional y física en la vida extralaboral también, porque no vamos a decir que es que la persona que no trabaja o que no está activa laboralmente no sufre de estrés, también sufre de estrés. Solo que hoy quiero que nos centremos en el estrés que es causado, quiere decir que le estamos hablando de una población específica, ¿cierto? La población laboralmente activa. Entonces, para esta población es importante entender que esta respuesta emocional y física puede darse por temas laborales o por temas que no son laborales. Hoy vamos a hacer muchísimo énfasis en esa respuesta emocional y física a situaciones laborales, sin desconocer que esto no es exclusivo, que el estrés o que los síntomas asociados al estrés sean exclusivos del ámbito laboral. No queremos decir eso, pero hoy no es nuestro enfoque. Hoy nuestro enfoque es, bueno, y cuando uno está laboralmente activo, ¿qué puede ocasionar un episodio de estrés que a diferencia de otro riesgo, como el riesgo físico, biológico, mecánico, que son visibles o que son tangibles, el psicosocial no? Por eso es muy importante conocerlo y hacer sensibilización sobre este tema, porque es que es muy fácil identificar el riesgo eléctrico, porque entonces yo sé que el riesgo eléctrico es, ejemplo, un cable, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos dañadito este cable y aquí podemos ver, no sé, la parte metálica. Si yo hago contacto con este cable, pues muy seguramente voy a tener, o sea, una mini descarga, o a tener algún accidente. Y lo vi, porque fue muy fácil verlo, estaba ahí, se veía expuesto, él no tenía su clavija o no tenía lo que uno conoce como un cable que esté en buen estado. El tema psicosocial no es visible, o sea, no se ve tan fácil, no es tan fácil de identificar porque influyen muchos factores. Entonces, ¿qué puede influir en el ámbito laboral? Uno, demandas de trabajo que superan mi capacidad. Eso tiene que ver con la cantidad de trabajo, pero también tiene que ver con el tipo de trabajo que estoy desempeñando. Puedo estar en un cargo o en un trabajo donde mis competencias técnicas no sean las requeridas para ese cargo, lo que va a hacer que me genere pues un sobreesfuerzo. Algo que otro individuo, otro trabajador haría con mucha facilidad, a mí me demanda mayor esfuerzo. Entonces, primera gran recomendación para las organizaciones. Los procesos de selección son claves. En muchas ocasiones me preguntan, bueno, ¿y dónde empieza la prevención del riesgo psicosocial? En la selección. Es muy importante seleccionar al perfil, a la persona con las competencias y el perfil que mi cargo requiere. Incluso no voy a decir que no lo vamos a hacer con lo técnico, pero en lo técnico yo puedo decir, bueno, no es el más experto, pero esta habilidad la puedo fortalecer acá en lo técnico. Cuando me pasa lo mismo con la competencia blanda o con las habilidades individuales o características de personalidad, es un reto mucho más difícil. O sea, si yo hago un proceso de selección, me voy a poner el papel de una empresa, hago un proceso de selección y encuentro un candidato que tiene en un altísimo porcentaje un ajuste con la competencia blanda, comunicación, estrategias de afrontamiento, manejo de situación, la que yo estoy solicitando, la que yo requiero. Y
un poco menos en la competencia técnica, ahí yo me puedo arriesgar, porque es más fácil que yo le suba la competencia técnica a que le suba esta competencia blanda. ¿Que lo voy a lograr? Claro que sí, pero me va a costar tiempo, dedicación, mucho más recurso. En lo técnico va a ser un poco más fácil porque además va a ser su día a día. Si tengo personas que ya ejecutan ese cargo, lo puedo hacer a través de mentoría, pero lo ideal es que la prevención del riesgo psicosocial empiece desde los procesos de selección. Ahí nace todo y ahí también surge el riesgo, porque si no hago este proceso de selección, como les acabo de contar, entonces vamos a tener al colaborador que lo contratamos para que tomara decisiones difíciles y rápidas, para que tuviera alta atención al detalle, para que tuviera altas características de comunicación, manejar a cliente difícil, pero como no verifique esa competencia, al final del día tengo a este trabajador agotado, cansado, sintiendo que lo maltratan, que ese no es el trabajo que se merece, y a lo largo de 1 o 3 meses, esta persona ya puede estar presentando síntomas de estrés. No duerme, está en depresión, ansiedad, le genera ansiedad cada vez que se va a contactar con un cliente, etcétera, etcétera, con este trabajador que no garantice en el proceso de selección. Y por otro lado, tengo al colaborador en el que hice un adecuado proceso de selección, revisé el mayor ajuste, el ajuste el porcentaje de ajuste de la competencia que requiero y por supuesto este trabajador va a manejar con mucha más fluidez y con mucha más facilidad a un cliente difícil, una situación difícil, tengo que tomar muchas decisiones al mismo tiempo, debo optimizar el recurso y sé manejarlo. Y al final del día entendí que eso fue un desafío, que lo hice bien y que pues mañana nos esperan otros similares. Entonces, los procesos de selección son claves en la prevención del estrés laboral. Y entonces las empresas dicen, bueno, pero yo conocí esto tarde. O sea, yo supe, eso que me está diciendo, lo supe tarde, porque aquí ya tengo a 5 o a 10 colaboradores. ¿Qué puedo hacer con ellos? Efectivamente, para ellos y para todos los que ya están laboralmente activos, pues lo que debemos identificar es, uno, muy juiciosos en las evaluaciones de desempeño, porque las evaluaciones de desempeño, además de medir el desempeño de la tarea para la que fui contratado, o sea, las funciones y responsabilidad que debo cumplir, pues las evaluaciones de desempeño hoy por hoy son mucho más amplias y miden esa competencia blanda, al punto que la evalúo y hago el trabajo que dijimos que se podía evitar si hacíamos un buen proceso de selección, y es que empiezo a desarrollarle esta competencia a este colaborador. Pero adicional, hago otro tipo de valoraciones, que son las que establece la norma en Colombia, que es el diagnóstico de riesgo psicosocial. Ahí también puedo identificar y segmentar por población para estos trabajadores, los que llevan menos de 1 año, los que llevan más de 2 años, los de este cargo. Puedo hacer mucha segmentación en perfil sociodemográfico y ocupacional para identificar si ya los que tengo laboralmente activos, pues están experimentando algún síntoma asociado al estrés. Entonces, decimos que supera la capacidad del individuo. Entonces ya vimos cuándo la supera. Uno, cuando no tengo la competencia, pero también puede que la supere por la cantidad de trabajo. O sea, realmente existen cargos y existen empresas que sobrecargan de trabajo a su colaborador y eso también es una realidad. Y se monitorea de la misma manera, con evaluación de desempeño. Bueno, se pueden hacer otro tipo de valoraciones desde otros enfoques o desde otro peligro, ¿cierto? En el marco de la seguridad y salud en el trabajo, pero aquí básicamente podemos volver a hacer los mismos. Evaluación de desempeño y tenemos que volver a hacer el diagnóstico de riesgo psicosocial. Entonces, importante saber si esa capacidad se supera por competencia del individuo, del colaborador, ¿cierto? Y yo debo acompañarlo, o se supera por sobrecarga definitivamente de trabajo. También pueden existir otras variables relacionadas con la demanda del trabajo, el esfuerzo mental, con la exigencia del cargo, con las características de personalidad de mis líderes, con las relaciones sociales en el trabajo. Cuando todas estas variables se tornan de difícil gestión, cuando todas estas variables superan, cuando todas estas variables
no se tienen controladas y entonces tengo líderes que pueden manifestar sus instrucciones o órdenes de forma agresiva, grosera, de amenazas, no estamos como en ese momento actual en el que las órdenes se dan a través de objetivos, a través de un perfil de cargo, que hago retroalimentación, sino que sigo utilizando un estilo, pues digamos que muy obsoleto ya en el ámbito laboral. Eso me puede detonar un riesgo para la persona. Dicen, de hecho, que los trabajadores no renuncian a las empresas, no renuncian a los jefes que tienen esas empresas, renuncian al maltrato, cuando un líder no está satisfecho con el trabajo de su colaborador, pues la obligación que tiene es una retroalimentación, un acompañamiento y un seguimiento. Eso es lo que va a hacer un verdadero líder. ¿Cuál es el camino más fácil y que muchas empresas, o no hablemos de empresas, hablemos de líderes de empresas, que incluso a veces hasta la gerencia desconoce esos estilos de liderazgo o eso que hacen sus mandos medios? Y lo que hacen es generar presión para inducir incluso que la persona renuncie porque usted siente como líder que no va a poder hacer nada con ese trabajador y que lo mejor es que esta persona renuncie y usted conseguir un nuevo cargo y empezar de cero. Lo que usted no sabe como organización es que empieza de cero y vuelve y repite el ciclo. Entonces uno dice, pero ¿por qué en esa empresa y en esa área tanta rotación? Claro, hay que observar y evidenciar también cómo es que los líderes están gestionando ese recurso. Genera estrés, a veces dicen, no, es que es muy estresante el trabajo cuando tiene alta demanda emocional. Es que es la demanda emocional, cuando se tiene mucha interacción, cuando en su cargo está obligado a tener mucha interacción con público o con personas, y no necesariamente personas con buenos hábitos de relacionamiento, ¿no? Generalmente es con el usuario grosero que lo maltrata, usted debe ver situaciones dolorosas, situaciones en salud, ¿no? Situaciones muy tristes, muy dolorosas, gente necesitada de ayuda, personas a las que usted tiene que decirle, no le puedo atender, ayudar en ese proceso con su hijo en salud porque no está autorizado por su EPS, por decir algún caso, ¿cierto? Ese tipo de situaciones nos exponen a nosotros como trabajadores a evidenciar situaciones donde nuestra emoción está todo el tiempo ahí, expuesta, con una alta afectación emocional. Y cuando esa agresión se me devuelve y cuando el usuario enojado, lo único que le queda por hacer es maltratarme en aras como de sacar su ira o su rabia, si yo no sé manejar eso, eso me puede afectar en el ámbito laboral y yo puedo empezar a tener o a experimentar síntomas de estrés a causa del maltrato. Y entonces uno dice, dificilísimo de gestionar, porque si yo termino o elimino el maltrato de un usuario y digo, no, vamos a poner el ejemplo de un conductor de transporte público, me maltrata, me maltratan los colados, me regaña el jefe porque tuvimos tantos colados, porque toda esa situación hace que el conductor de un bus se sienta estresado. Y entonces uno diría, fácil, quitémosle los pasajeros agresivos. Si le quitamos los pasajeros agresivos, pues le quitamos la fuente de trabajo, le quitamos la naturaleza al cargo, porque la naturaleza del cargo es atender pasajeros, ¿cierto? Y no podemos tener un filtro o un detector un detector de personalidades para saber si a usted lo podemos subir o no lo subimos al bus. Entonces, ahí nos toca hacer un papel, nos va a cambiar la estrategia, y la estrategia no es ir a la fuente, la estrategia no es eliminar, claro, hay un tema cultural que siempre habrá que trabajar con los usuarios de cualquier sistema masivo, de cualquier servicio masivo en un país. Pero hablemos puntualmente de lo que tendríamos que hacer nosotros con los trabajadores afectados, y es enriquecer su conocimiento, desarrollar habilidades para que estos trabajadores no se enganchen, para que sepan diferenciar o no tomarse eso personal. Cuando una persona que no le autorizaron
una orden para una cirugía importante para un familiar o para un hijo, por supuesto que está enojado, frustrado, desesperado, angustiado y quisiera pelear, estoy segura, con el dueño de la EPS, con el presidente, con el alcalde, pero no están. ¿Quién está ahí de cara al cliente? Es usted. Finalmente, entonces el ataque y uno recibe esa descarga de frustración, de ira, pero si uno lo analiza de una manera más calmada, puede identificar que no es contra mí, que no es Milena González la que le está haciendo daño a esta persona. Entonces, yo puedo tener en ese nivel de conciencia una reacción diferente y entender y tratar de leer más allá, de hacer una lectura más profunda del malestar de la persona que tengo enfrente. No es contra mí. Puede que me maltrate, me diga, ustedes son ta, 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 ta. Seguramente está hablando desde su frustración. Pero estoy segura que no es para mí. Estoy segura que es para el sistema, estoy segura. Y entonces mi reacción tiene que seguir siendo, si no puedo perder el objetivo. Entonces el objetivo es, ¿cómo le puedo ayudar? Es por eso que usted llama hoy a los call centers, a los PQRs de peticiones, quejas y reclamos. Y hoy por hoy difícilmente se encuentra uno con una persona que se enganche con uno en su malestar, ¿cierto? De hecho, se puede estar molesto, grita, y al final le dicen, señora Milena, ¿le puedo ayudar en algo más? Y uno, ¿qué me va a ayudar, tata? Y cuando uno termina de descargar, le dicen, le voy a dar una encuesta de satisfacción para que por favor califique mi servicio. Solo le va a tomar 2 segundos y uno, cuelga el teléfono. Pero esta persona que estaba al otro lado del teléfono entendió que no es hacia él. Y seguramente colgó el teléfono y se olvidó de mi malestar. Yo que quedé a este lado fue el que quedé frustrado, molesto, pero el otro entendió que era su cargo. Entonces, muy importante entender que tenemos muchos, todos los cargos, todas las empresas, todos los sectores económicos tienen algún nivel de exposición a factores psicosociales que pueden desencadenar episodios de estrés en los trabajadores, que es clarísimo que unos cargos tienen mayor exposición que otros. Ejemplo, los que tienen personal a cargo, los trabajadores con personal a su cargo, o los trabajadores con alta exigencia en su cargo, que debo responder por dinero, seguridad, personas, resultados, salud de otro. Ese es un cargo que va a tener o va a estar valorado como un cargo que tiene un nivel de riesgo psicosocial alto, porque en aras de cumplir ese resultado, pues yo debo sortear muchos temas que afectan de alguna manera mis estados emocionales, ¿no? El fin de mes, el cumplimiento, si lo logró, la meta, vendió el resultado, su equipo formó, adicional tengo que ser integral, pero también como individuo no puedo descuidar mi vida extralaboral y extralaboralmente se me presentan otra cantidad de retos. Entonces, es muy importante entender si su cargo o una segunda recomendación es, ¿conocen ustedes el nivel de exposición de riesgo psicosocial que tiene su cargo? ¿Conocen si y saben cómo controlarlo? O sea, saben que están expuestos a eso y que se va a hacer la dinámica diaria de su trabajo y qué hace usted para controlarlo. Voy a ponerles un ejemplo, ergonómicamente hablando. Entonces, el peligro ergonómico. Tenemos identificados quienes están expuestos al peligro ergonómico. Una persona que esté todo el día trabajando en su computador. Entonces está así, luego ya uno empieza en la mañana en esta postura, termina en la tarde ya así. Eso es una exposición. Es clarísimo que esta persona está expuesta al riesgo. Lo primero es, ¿esta persona sabe que está expuesta al riesgo? La mayoría sí lo sabe. Segundo, la empresa debe controlarlo. ¿Cómo? El puesto de trabajo, la silla, la altura del computador. Ustedes ven en las empresas y ustedes mismos los hacen seguramente. Y entonces vamos a hacer las pausas activas. Entonces levántese, estire el hombro, estiramiento, tal. Y cuando yo no puedo hacerlo como el de seguridad en el trabajo, entonces digo, vamos a tener un líder acá que recuerde que a las 10 de la mañana hay que hacer una pausa. O vamos a implementar, todas las ARLs lo hacen, un programa en su computador que con cada 2 horas le aparezca una alerta en la pantalla, eso es gratuito, lo hacen las ARLs, lo tienen todos, todos tenemos la posibilidad de tenerlo en nuestros equipos. Y el computador saca una pantallita, una ventanita y me dice que es hora de hacer una pausa. ¿Qué quiere decir? Estoy expuesta al riesgo, tengo los controles, porque sé que si no lo controlo puedo desencadenar una escoliosis, entonces yo entré a trabajar a esta empresa
bien con mi columna derechita y salgo con una escoliosis si no me cuido. Como yo tengo esa conciencia, pues la gente lo que hace es cuidarse. Ahora, tenemos que hacer exactamente lo mismo en temas de riesgo psicosocial. Igualito. ¿Qué tanta exposición tiene usted a factores de riesgo psicosocial? Alto, medio, bajo. ¿Quién sabe eso? Las empresas. ¿Quién lo sabe? El de seguridad en el trabajo. ¿Quién lo sabe? En el perfil de cargo, en la inducción. Entonces, su cargo es de alta exposición psicosocial. Sí, es de alta exposición psicosocial. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar todo el tiempo concentrado, analizar mucha información y manejar muchos datos al mismo tiempo. Sí, tiene exposición psicosocial. ¿Cómo la controlamos? Entonces, se puede controlar de muchas formas. Ya lo vamos a ver. Pero una importantísima es que usted lo sepa y con el similar a lo que hacen en ergonomía, en la pausa activa, estirar el brazo, mover los ojitos, los hombros, levantarme. En psicosocial se usan las pausas mentales, también es muy importante hacerlas. Entonces, ahora qué estamos haciendo en las organizaciones, se están eh, alternando o complementando. Hacemos una pausa activa hoy, mañana hacemos pausa mental o en la mañana hacemos pausa activa y en la tarde hacemos pausa mental, en general, para todos los trabajadores. Pero los que tienen mayor exposición deben hacerlo de manera autónoma, o sea, deben tener esa conciencia y identificar cuál es la pausa que más le funciona, porque no siempre la pausa mental puede ser cualquier cosa. Pausa mental puede ser que yo me levante, alguien puede decir, "Uy, es que mi pausa mental es levantarme a fumarme un cigarrillo". Pues no, sí hizo una pausa, sí cambió, pero fue a hacer algo que no le hace bien. Entonces también debemos tener mucha conciencia en qué identificamos nosotros como pausa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una pausa? Caminar, pensar en otra cosa, hacer una llamada, escuchar una canción, leer una página de un libro, eso puede ser una pausa mental, porque si enfocada en temas de trabajo, hago una pausa mental, voy, me tomo un libro que estoy leyendo, que me lo llevé a la oficina y me leo una página, no sé, una, dos páginas. ¿Cuántos minutos me puedo tardar leyendo una o dos páginas de un libro? ¿2 minutos? ¿5 minutos? No sé, cinco a lo mucho, si son dos. Entonces, hice una pausa mental. La pausa mental lo que busca es que cambie de actividad, que piense en otra cosa. No puede ser una pausa y algo que me haga bien, ¿no? O sea, que aporte. No puede ser, reitero, el tema del cigarrillo es muy usado. No es que salí a hacer una pausa y salen todos allá afuera de la empresa a fumarse el cigarrillo, pues eso no está bien. Entonces, una pausa también puede ser algún ejercicio de neuroplasticidad o de plasticidad neuronal, algún ejercicio que sea un reto para mi cerebro. No sé, voy a decirles uno que se puede hacer al mediodía en la oficina. Terminé de almorzar y voy a hacer una pausa. Me voy a ir a cepillar los dientes, ¿cierto? Todos lo hacemos después de mediodía, nos llama el cepillo a la empresa, tal. Entonces voy y no me voy a cepillar con la derecha. O bueno, si soy diestro, me cepillo con la izquierda y viceversa, ¿cierto? Entonces, en mi caso, yo soy diestra. Entonces voy al mediodía, una pausa mental para activarme al mediodía es voy, tomo el cepillo y me empiezo a cepillar los dientes con la izquierda. Eso va a hacer que mi cerebro explote porque diga, pero espere, ¿por qué no lo estoy haciendo en automático? ¿Por qué no me estoy cepillando en automático? Porque tengo que pensar para cepillarme, efectivamente, porque lo que quise hacer es propiciar que el cerebro se active. Cuando hacemos las cosas en automático, pues digamos que ahí poca activación vamos a tener de nuestro cerebro. Y cuando hacemos cosas tan sencillas como cepillarnos los dientes en automático, estamos abriendo el camino infinito a que toda nuestra vida la hagamos en automático. Me levanto en automático, me baño en automático, voy al trabajo, otro día rutinario, me regreso a la casa, hago la comida del día siguiente, vuelvo y me levanto a las 5. La idea es poder hacer cosas que reten al cerebro para que éste pueda es como esa activación diaria con cosas que usualmente no hago, guardando obviamente todas las proporciones, todos ay, ¿cómo se diría? Todas las condiciones de seguridad. Una activación también puede ser subir las escaleras en dos, no sé, una la sube como en un pasito, ¿no? Una escalera, un paso, una escalera, un paso. Una activación de pausa mental es que yo ya no doy el paso cada 2 escalones.
dos escalones, inmediatamente el cerebro tiene que actuar. Ya no subes la escalera en automático, ya tienes que pensar para subir la escalera y eso inmediatamente activa el cerebro. Entonces, es aprender también cuáles son esas pausas mentales para que nos saquen un poquito de ese automático que también le hace tanto mal a nuestra psiquis, ¿no? El vivir en automático es el que nos permite tener siempre las mismas reacciones, las mismas respuestas, analizar las cosas de la misma manera, predecir, de hecho, entonces, es que esto ya miro así, pasó esto y va a pasar esto. O sea, ese automático es el que también hace que no desarrollemos estrategias para afrontar esto que en el trabajo vemos tan desafiante y que preferimos en muchas ocasiones permitir que llegue el síntoma, permitir que nos enfermemos, contrario a irlo controlando. O sea, desafíos y factores de riesgo psicosocial en las empresas existen siempre, van a existir, son parte de la naturaleza del cargo. No podría existir un cargo sin estas realidades. Hay unas que se pueden minimizar, por ejemplo, sobre todo las que tienen que ver con relaciones entre pares, líderes y subalternos. ¿Cómo no voy a poder mejorar el estilo de liderazgo y la forma como me relaciono con otros? ¿Cómo como organización no voy a poder establecer unos estándares y una formación y una información suficiente para que mi líder sepa gestionar a su equipo? Eso sí lo puedo mejorar. Puedo mejorar temas de formación, de capacitación, puedo mejorar temas de comunicación, de recompensa, compensación. Hay muchas cosas que dentro de la empresa puedo controlar, pero hay otras que no, que son inherentes al cargo, gestionar personas, inherente al cargo, responder por resultados, inherente al cargo, responder por dinero, ¿cómo no? Si es el financiero de la empresa, si es el de compras, ¿cómo no voy a tener la presión de manejar bien el presupuesto? Pues sí, claro, es parte de la función del cargo. Y entonces yo no me puedo estresar por la naturaleza del cargo, porque entonces algo no hicimos bien, o yo acepté el cargo para el que no estaba preparado, o la empresa de verdad no hizo un adecuado proceso de selección. Entonces, si existen factores de riesgo psicosocial, identifiquemos cuáles se podrían controlar como organización, controlémoslos, y como individuos identifiquemos cuál es el nivel de riesgo psicosocial al que yo estoy expuesto dentro de la empresa y cómo lo puedo mitigar o cómo puedo controlarlo. Ya cuando lo supera, en el ejemplo específico de la sobrecarga de trabajo, que eso ya no es mental, eso no es que estoy percibiendo sobrecarga, no es que tiene sobrecarga de trabajo, en esos temas tiene que intervenir la empresa, pero las personas también tenemos que levantar la manito porque frente a la sobrecarga eso no es percepción, eso no es intuitivo, eso no es que yo creo, que yo pienso, no, es que cualquier persona que se siente a hacer este cargo se va a enfermar, porque la sobrecarga es real, no es algo que yo esté interpretando o no es mi percepción. Percibo que tengo mucho trabajo. Cuando yo percibo que tengo que hacer mucho trabajo y que me estoy enfermando por eso, lo correcto es que la empresa haga un análisis de puesto de trabajo, por ejemplo. Identifique si efectivamente ese cargo está superando la capacidad física y mental de este individuo y de cualquier individuo que se sienta ahí a hacer ese trabajo. Pero en muchas ocasiones identificamos en esos perfiles de cargo que si era de percepción, pues que si era es Milena era la que se estresaba, pero si yo siento a María, para María no es sobrecarga. Entonces, eso es lo que se tiene que identificar. No nos podemos quedar con la percepción, porque puede que sí lo estemos sobrecargando o puede que sea un tema ya muy individual. Entonces, en todos los casos del riesgo psicosocial, lo importante es validar y verificar el nivel de riesgo e irnos a la matriz de peligros y actualizar nuestra matriz de peligros y decir, efectivamente, el cargo de Milena González tiene una exposición al riesgo psicosocial alta. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de que yo desencadene un episodio de estrés a raíz de ese cargo, de ese trabajo, pues es mayor al que tiene valorado el nivel de riesgo psicosocial, pues mucho más bajo, ¿cierto? Entonces, ahí la invitación es procesos de selección, identifique las fuentes, verifique el riesgo, contrólelo, conozca como individuo cuál es el factor de riesgo psicosocial que está expuesto, contrólelo, dele manejo y si es un riesgo que ya sobrepasa su capacidad, huya por favor, porque en temas de riesgo, si ustedes ya dicen, es que definitivamente
lo identificamos, lo valoramos, esto no cambia, estoy sintomático, estoy enfermo. A veces mucha gente se queda esperando en las empresas por años, que algo cambie, que las cosas mejoren, y resulta que el día que cambia es cuando ya usted tiene un infarto de miocardio, cuando tiene una parálisis facial, cuando entra en una crisis nerviosa, cuando tiene un trastorno de pánico. Y la idea es no llegar a esas instancias. Recuerden que la premisa en términos de salud mental, la premisa para el Ministerio del Trabajo, la premisa para las organizaciones debe ser que una persona entre sana, se mantenga sana, y el día que decida irse de esta organización se vaya sana. Paulita, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Seguimos? Podemos seguir, sí, señora. ¿Cómo se evalúa el riesgo psicosocial en Colombia? ¿O cómo se evalúa puntualmente el estrés laboral en Colombia? El estrés laboral se evalúa a través de un instrumento, una herramienta, o sea, sí existe, primero sí se debe evaluar, y se evalúa en conjunto con todo el proceso de identificación del riesgo psicosocial. ¿Sí? Entonces se evalúa a través de un instrumento que esté validado en Colombia. En este momento y desde el año 2012 más o menos en Colombia está validado un solo instrumento. Lo desarrolló la Universidad Javeriana para el Ministerio del Trabajo. ¿Quién es el dueño? El dueño es el Ministerio del Trabajo. ¿A quién contrató? A la Universidad Javeriana. En este momento, en el año 2024, esa herramienta está en actualización, ¿cierto? Para llevarla del formato presencial al formato virtual. Aún desconocemos si se le van a hacer cambios en el contenido. Lo que en este momento se conoce es que va a cambiar la forma, va a cambiar, va a pasar de presencial a poder hacerlo de manera virtual. Todavía no sabemos si se van a cambiar las preguntas puntualmente. Dentro de esa batería y dentro de ese instrumento validado existe un cuestionario que contiene 31 preguntas. Esas 31 preguntas se le hacen a todos los trabajadores de una organización. Y esas 31 preguntas básicamente son 31 síntomas de estrés, ¿cierto? Entonces pregunta, ¿le duele la cabeza? ¿Ha tenido en los últimos 3 meses? ¿Ha tenido dolor de cuello, cabeza, problemas del sueño, trastorno, deseos de no venir a trabajar, deseos de cambiar de empleo, aumentado los accidentes laborales, cambios de apetito, y así 31 síntomas? Con esa encuesta nosotros hacemos una socialización a las empresas y tratamos y hacemos todo lo posible para que a las personas les quede claro que el estrés no es una enfermedad solito, sin apellido no es una enfermedad. Aquí lo dijimos. El estrés el estrés se manifiesta a través de unos síntomas. Laboralmente hablando, específicamente con 31 síntomas. Quiere decir que cuando aplicamos esa encuesta en el ámbito laboral, 31 preguntas, y procesamos la información, podemos decir cuántos trabajadores de los encuestados han experimentado estrés en el nivel alto, medio, bajo, o no han experimentado ningún síntoma de estrés. Pero hacer esa encuesta no es igual a tener un diagnóstico individual o clínico, o que ya yo pueda decir, no, es que Milena le puntuó el estrés muy alto, está enferma. Hasta ahí no estoy enferma. Hasta ahí tengo alta probabilidad de enfermarme. O sea, que en mi encuesta de estrés todo me puntúe alto, a todo diga sí, o que yo esté experimentando todos los síntomas, tengo sueño, deseo de no ir a trabajar, de los 31 síntomas, yo experimenté los 31, no es igual a que yo esté enfermo. Lo que está ocurriendo es que tengo una altísima probabilidad de enfermarme. ¿Sí? Entonces, estoy experimentando 31 síntomas o muchos síntomas de estrés, lo que me está abriendo la puerta, sí, pero eh, de manera ya estoy muy cerca a empezar a desarrollar alguna patología o alguna de las enfermedades que se derivan del estrés laboral. Pero también estoy ahí en esa puerta donde puedo tomar la decisión y digo, no, es que yo no quiero pasar, yo no la quiero cruzar, yo no quiero cruzar esa puerta donde me voy a enfermar, donde me va a dar gastroenteritis, colon irritable, estrés postraumático, estrés agudo, depresión, ansiedad, trastorno de pánico. Yo no quiero, estoy aquí, cuando yo tengo muchos síntomas, estoy en la puerta. Pero en ese momento yo puedo tomar la decisión y decir, sí, sigo este camino hasta que me den
diagnóstico y de verdad me enferme. Hasta que empiece a sentirme mal, 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 empiezo a consultar, o puedo desencadenar alguna patología del sistema inmune, que hoy por eso son muy famosas y muy comunes, derivadas de la cantidad de cortisol, que es la hormona del estrés, bueno, el estrés en general, no lo hablemos puntualmente laboral. Pero cuando yo estoy aquí tan sintomático, yo puedo seguir y si yo sigo, desencadeno una enfermedad. Pero si yo aquí tomo la decisión, paro, freno y empiezo a ir atrás, bueno, no estoy durmiendo. Ok, ¿qué puedo hacer? Empiezo a controlar los síntomas. No duermo, no como, pensamiento, si tengo pensamientos intrusivos, estoy reaccionando mal, agresivo, y yo empiezo a como a bloquear o a trabajar sobre cada síntoma, ¿cierto? Y empiezo a trabajar sobre esto. Y entonces no lo trabajo como usualmente no lo venden o como no lo venden en nuestros influencers. Compres una esencia que usted aplica una gota acá y ya se le quita el estrés y la ansiedad. No, empiezo a gestionarlos como de verdad debe hacerse. Y entonces no duermo. Empiezo por ese. Sí, el síntoma más común. No estoy durmiendo. Pensamientos intrusivos, la razón que sea, no descanso. Contrario a tomarme una pastilla para dormir, yo creo que sí tenemos que empezar a ayudarle con alimentación, el horario, el hábito, el ejercicio. Bueno, hay que cambiar una serie de hábitos. Pero adicional, lo que más bloquea el sueño en las personas es cuando está estresado, es el pensamiento intrusivo. Pienso en lo mismo y le doy todo el tiempo vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y entonces con una pastilla pretendo bloquear ese pensamiento. Pero resulta que mañana, cuando otra vez se despierte, va a seguir pensando en lo mismo. Entonces, quizás lo que tengo que hacer no es tomarme la pastilla, sino por qué estoy teniendo ese pensamiento intrusivo. ¿O qué es ese pensamiento? ¿Qué es eso que me da vuelta? No, es que estoy pensando que de pronto en 5 años no voy a poder tener lo de pagar la matrícula de la universidad de mi hija. Y ese es el pensamiento intrusivo, irracional, hasta podría uno decir, pues con tanta anticipación y catastrófico también, porque además está trabajando, porque no podría. Así como puedo pensar que no podría, también podría estar, mi pensamiento podría ser que sí lo voy a lograr. Y entonces empiezo a analizar, es que siento miedo, ¿miedo a qué? Entonces, no, que el temor de que me despidan, ¿por qué tiene temor que lo despidan? No, porque siento que el sector, está. Entonces empiezo a entender dónde está el pensamiento intrusivo y empiezo a resignificar muchas cosas, porque a veces también viene de lo que me contaron, de lo que escuché en el noticiero, de lo que creo que escuché en el pasillo, de lo que le pasó a mi mamá hace 20 años, de lo que le pasó a fulanito hace no sé cuánto, y entonces empiezo a entender por qué estoy teniendo ese tipo de pensamientos, por qué estoy teniendo ese tipo de reacciones, por qué me molesta cuando veo a Juan, porque, y entonces empiezo a tener como una comprensión también de los síntomas. Yo lo primero que les digo es, antes de verdad de pensar en la pastilla, el medicamento, el omeprazol, el gaviscon, todo eso que uno se toma por los síntomas de estrés que está experimentando, yo creo que debe uno tener una conversación muy sincera y de mucha introspección con uno mismo y preguntarse qué puede estar pasando y tener esa conversación que es incómoda, que no es fácil, porque en esas conversaciones pueden resultar cosas como estas, no sé, ese pensamiento intrusivo, y empiezo a hacer introspección y en esa introspección descubro que es que estoy en el trabajo que no me gusta. Entonces digo, no, ¿a qué hora me puedo hacer introspección? Ahora tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar de estilo de vida, ¿verdad? Mejor me voy a tomar una pastilla para quedarme dormida, ¿cierto? Hacer la introspección nos lleva a descubrir cosas que no queríamos descubrir, pero que eran necesarias para su evolución, para su tranquilidad, para su paz, para su salud mental. Pero prolongamos muchísimo esas conversaciones con nosotros mismos, tanto por situaciones intralaborales como extralaborales. En lo intralaboral, dice, yo llegué aquí por escampadero, porque no tenía otro trabajo, ¿y cuánto lleva? 10 años. ¿No cree que hace mucho tiempo tuvo que tener esa conversación para darse cuenta que ahí no es el lugar, que eso no es lo que usted quería hacer, que no se siente realizado profesionalmente? Pero así muchas conversaciones, pero son incómodas y yo creo que hay que tenerlas. A veces
lo que nos enferma es prolongar tanto esa conversación con nosotros mismos y ese temor a descubrir lo que realmente queremos. Y nos excusamos, es el trabajo, es mi jefe, es la calle, es el sol, es la lluvia, es la presión del cliente. Claro, pues un cliente lo contrata para que pues, va a presionar. Es que lo que me enferma es la grosería del usuario. Sí, seguramente es grosero, pero de verdad como para enfermarlo, para que le quite su paz, su tranquilidad, su salud, como para que le venda su hígado, su cerebro, su sistema nervioso. Entonces, muy importante en todos los síntomas de estrés que ustedes puedan experimentar en algún momento, ya sea de interés laboral o fuera del trabajo, muy importante que los ir más allá. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué me incomoda tanto esto? ¿Por qué me incomoda que llueva? ¿Por qué me incomoda el sol? ¿Por qué me... ¿Sí? Y empezar a tener una comprensión. Comprender es un camino a sanar, porque cuando uno lo comprende es mucho más fácil encontrar la solución. Cuando uno no lo comprende es porque está cruzando ese caminito del síntoma y sigo y me enfermo al final, ¿cierto? Porque no tuve la capacidad, porque es un tema de capacidad, de interés, de respeto también con uno mismo, de amor por uno mismo, dedicarse ese tiempo a comprender y a entender. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, importantísimo, importantísimo en tema del estrés laboral, entender que un síntoma no es igual a una enfermedad. Aquí decimos el estrés laboral es la manifestación, se manifiesta el estrés, ¿cómo se manifiesta? A través de síntomas. No existe una enfermedad solita que se llame estrés, o sea, y tenemos también que desmitificar un poco eso, porque uno es, ¿de qué está enfermo? De estrés. No, está sintomático, tiene síntomas asociados al estrés. Ah, pueden ser síntomas físicos, gastrointestinales, emocionales, de comportamiento social, pero hasta ahí son síntomas y aún está en sus manos solucionar esos síntomas para no enfermarse. Cuando no lo solucionamos, cuando no les prestamos atención, cuando dejamos esto en manos de otros, de una empresa, de un jefe, de una ciudad, ahí es cuando nos enfermamos, cuando nosotros no tomamos el control. Y por otro lado, ya en el ámbito laboral, evalúe el riesgo con estos síntomas y entonces yo identifique, uy, tengo el 80% de la población con nivel de estrés alto, el 40, el 30, el 20. ¿Qué debo implementar? Debo implementar siempre, todas las empresas deben tenerlo, actividades de psicoeducación. Yo le siempre digo, rifas, juegos y espectáculos, todo lo que usted pueda hacer como empresa para que esto que estamos conversando hoy o que esto que yo les estoy contando hoy, las empresas, las personas lo empiecen a interiorizar. Lo interiorizo, creo en esto y lo empiezo a poner en práctica. Entonces, psicoeducación es formar, informar a los trabajadores y desarrollar en ellos habilidades que les permitan afrontar de una mejor manera pues las situaciones que ellos perciben como estresantes en su cotidianidad. Básicamente es llenarle esta cajita de herramientas, es llenar esto, porque aquí yo no tengo elementos de protección tangibles. Yo le puedo poner casco antiestrés, yo no puedo poner cosas, yo no puedo dar algo físico para que usted se cuide su salud mental, ¿cierto? O sea, herramienta o un EPP físico. Pero sí es mi responsabilidad como empresa brindarle mucha psicoeducación. Todo, que la charla de estrés, que la de manejo de emociones, que esta, que la otra, todo lo que yo pueda ofrecerle a un trabajador para que éste logre enriquecer su conocimiento eso es psicoeducación. Lo que yo busco es que las personas puedan identificar cuándo están sintomáticas y qué hacer con ese síntoma, cómo gestionarlo, ¿ok? Y que tengan una alta conciencia que si no lo gestiono, me puedo enfermar. Y entonces sí puedo desarrollar estrés con apellido. El estrés agudo, el estrés, puede ser el estrés agudo o el estrés postraumático, o cualquier patología derivada del estrés de las que reconoce el decreto 1447, o les lo voy a mostrar en una diapositiva mejor.
Y entonces yo como empresa, ¿qué debo hacer? Yo debo tomar primero la guía que el ministerio ya tiene establecida en Colombia. Entonces yo ya identifiqué, sé que debo hacer psicoeducación, pero adicional, sé que debo enfocar mi atención en alguna población, en algunos grupos, en algunos cargos y debo monitorear permanentemente el riesgo. Luego esto lo debo cruzar con incapacidades, rotación, con todo lo que me dé información acerca de la salud de un trabajador. ¿Ok? Pero vamos a suponer que ya no estamos en esa faceta preventiva, que ya empezamos a tener trabajadores sintomáticos, o sea, que ya tenemos un trabajador que fue a su EPS y que ya nos llegó aquí con un diagnóstico. Entonces dicen, no, mire, es que yo tengo un diagnóstico de depresión o un diagnóstico de ansiedad o un diagnóstico de estrés agudo. Pues el Ministerio del Trabajo desarrolló 6 protocolos, uno por estrés agudo, otro por depresión, otro por trastorno de estrés, otro por síndrome de agotamiento, otro para situaciones de duelo y otro por acoso laboral, para que las empresas sepan cómo actuar cuando ya tenemos estos casitos dentro de la organización. Y podemos actuar, uno, de una forma preventiva todavía o de una forma no tan invasiva, luego podemos en una intervención más individual y luego podemos hacer ya un acompañamiento más cercano para la persona que ya tiene un diagnóstico, que ya tuvo un proceso de psicológico, que ya tuvo una incapacidad y que se va a retornar al momento. Estar durante todo el proceso de rehabilitación de una persona y acompañarlo en su retorno, ya sea para una reubicación o para que regrese a su cargo, pero en el marco pues de un acompañamiento. No lo puede hacer si el diagnóstico con el que se fue de incapacidad o a un tratamiento fue de interés psicosocial, pues no lo puedo incorporar así como, buenas, llegue usted, siéntese otra vez y mañana vuelva a exponerse a todos los factores de riesgo psicosocial que tenemos dentro de la organización. Entonces, fíjense que tenemos todas las posibilidades. Las posibilidades aquí son amplias. Podemos iniciar desde psicoeducación, formación, diagnóstico, todo lo que tenga que ver con prevención, formación. Yo digo que aquí los procesos de selección, todo lo que hemos hablado y en lo que hemos invertido pues la mayoría del tiempo. Pero si no lo hacemos, pues señores de empresas, también estamos expuestos a que se nos presenten diagnósticos de interés psicosocial y ahí tenemos que acompañar también al trabajador dentro de su proceso y en su retorno o en su reubicación. Paola, ¿tenemos alguna pregunta ahí? Sí, ya tenemos aquí una pregunta. Invitamos también a todas las personas que están conectadas por nuestro canal de YouTube a que por favor nos envíen sus preguntas y ya también les vamos a proyectar en pantalla el escáner, el QR, para que por favor nos ayuden con su diligenciamiento. El código para hoy es el 142, para que lo tengan allí en cuenta. Vamos entonces con esta pregunta. En los casos que el trabajador no quiera dar continuidad para determinar si su patología de origen laboral, ¿qué se debe hacer como empresa? No lo entendí. En el caso de que el trabajador no quiera, No quiera dar continuidad para determinar si su patología de origen laboral, ¿qué se debe hacer como empresa? pues sería muy extraño porque generalmente el que quiere conocer el origen es el trabajador. El médico lo que hace es que te da el diagnóstico. Usted tiene un diagnóstico de depresión, ¿cierto? Yo me puedo ir con ese diagnóstico y seguir, darle continuidad en el marco de la EPS, ¿cierto? Entonces me hacen rehabilitación, el acompañamiento. Si encontramos o si la EPS o el médico tratante encuentra que tiene alguna relación con el trabajo, pues inmediatamente la EPS hace como el canal, o sea, hace como el proceso para que ahora lo tome la ARL. Y generalmente el que interviene en ese proceso es el trabajador. Si el trabajador dice, no, yo no quiero hacerlo, yo sé que eso fue de origen común, pues también sigue el tratamiento por su EPS. O sea, la empresa, para responderte, uno como empresa no va a buscar los trabajadores y decir, a los diagnósticos y decir, venga, que eso sí lo generó aquí en mi empresa, yo soy el causante de esa patología.
¿sí? No sé si respondí la pregunta, pero si no quieren, no pasa nada. Hay que hacer, brindar el acompañamiento, pues, seguir las indicaciones, tanto del médico de EPS como de los médicos laborales, restricciones, recomendaciones, reubicaciones. Hay que hacer todo lo que nos ordenen, pero lo que no podemos es presionar a un trabajador para que él demuestre que el origen de la patología es laboral. Ok, perfecto. Vamos con otra pregunta. ¿Me recuerdas la norma del Ministerio de Trabajo que se mencionó para este tema del estrés? Aunque usualmente es lo contrario, ¿no? Usualmente es el... Sí, sí respondimos a la pregunta. Sí, ¿tú me Hola. escuchaste la siguiente pregunta? No. La siguiente, ¿me recuerdas la norma del Ministerio de Trabajo que se mencionó para este tema del estrés? Bueno, varias. Si quieren, te las puedo mencionar. Entonces, desde la resolución 2646 del año 2008, dice que debemos evaluar el estrés laboral. Ahí la encuentras. Artículo 7, 8 y 9. 6, 7 y 8. ¿Listo? También lo podemos encontrar en la ley 1616 de salud mental, que es una ley del Ministerio de Salud, que dice que todas las empresas deben gestionar el riesgo psicosocial y la salud mental en las empresas. Una importante es el decreto 1447, página 26, 27, 28, anexo 4, y encuentras el listado de todas las enfermedades que se derivan del estrés laboral. Y por último, pues el cuestionario de estrés, que lo encuentras en la página del Fondo de Riesgos Laborales, se descarga de manera gratuita. Tú lo descargas, lo debe aplicar un psicólogo especialista con licencia, y ahí está ese formato, se aplica y luego se digita en el mismo software del ministerio, y ese te puede indicar el nivel de estrés de los trabajadores. Ujú. Ok, perfecto. Las personas que nos están preguntando con relación al código de la encuesta 142. Continuamos con otra pregunta. En los procesos de selección, ¿qué puntos específicos se deben tener en cuenta para identificar los posibles colaboradores que pueden desarrollar la patología? Bueno, entonces te lo voy a decir con lo que dice la norma en Colombia. La resolución 2646 del año 2008 dice que todas las empresas debemos identificar a través de instrumentos también validados. Estrategias de afrontamiento y características de personalidad. Eso se debe asegurar para hablar de prevención del riesgo psicosocial. Yo debo conocer cuál es la estrategia. Paola, por ejemplo, yo te voy a contratar, ¿cierto? Yo debo conocer cuál es tu característica de personalidad y cuáles son esas estrategias que tienes para afrontar los retos que te esperan en este cargo. ¿Sí? Ah, Y ok. eso es lo que debo garantizar. Y pues eso se lo dice la norma desde el año 2008. De esa fecha a hoy se han mejorado muchísimas herramientas, entonces hay unas que ya traen personalidad, competencias, o sea, tienen más información. Yo uso unas, por ejemplo, que se llaman la PDA, que mide los ejes del riesgo, entonces mide la dominancia, pero mide el, el autocontrol, por ejemplo. Esa no lo piden, pero hoy que lo medimos decimos, ¿cuánta falta hacía medir el autocontrol en un trabajador? Entonces, puedes tener esas y todas las que complementen esa forma como un trabajador pues va a reaccionar a diferentes retos o situaciones. Ok, perfecto. Bueno, no Existen, tenemos, no existen cargos buenos ni malos. ¿Listo? No hay empresas buenas, malas, cargos buenos ni malos. Lo que hay es ajustes y desajustes en los cargos. Está el que se ajusta muy bien al cargo y lo hace maravilloso, y está el que tiene muy poco ajuste y le genera mucho esfuerzo, tanto que me enfermo. ok, Y listo, termino, perfecto. creo. No tenemos entonces más preguntas, Milena. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla empresarial. A ustedes, gracias por la invitación. Un abrazo. Chao a todos. Milena, muchas gracias a nuestros conferencistas y que han estado aquí en estos espacios de capacitación con temas coyunturales. Pues también en agosto traemos excelentes invitados. Milena también nos va a estar apoyando en otros espacios de capacitación, así que regístrese. Todos los miércoles tenemos esta cita a las 11 de la mañana
para hablar de temas de actualidad para cada uno de ustedes. El tema es demasiado sencillo, agosto viene recargado con muchos temas también que serán de utilidad para cada uno de ustedes. Especial agradecimiento también a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativa, ACH Colombia y Fundación Comeva. Recuerden el QR que ya les voy a proyectar en pantalla y el código 142. Feliz tarde para todos.